Bogotá, Colombia, 2018. El Ministerio de Salud adjudica un contrato por 47.000 millones de pesos, casi 12 millones de dólares en ese momento, para construir un hospital de tercer nivel en el sur de la ciudad. Una zona de más de 800.000 personas sin un centro médico completo. La empresa ganadora, Infraestructuras del Pacífico S.A.S. 4 años de experiencia, documentos impecables, propuesta técnica aprobada por unanimidad. Hoy, 6 años después, en ese lote solo hay maleza, escombros y una valla oficial con el nombre del proyecto cubierta de grafiti. El dinero desapareció, los responsables están libres y la historia de cómo lo lograron es una de las más elaboradas que he investigado para este canal. Soy tu narrador en Negocios Sucios y esto es lo que realmente pasó. Para entender cómo se roban contratos del Estado, primero necesitas entender cómo funciona el sistema, porque esto no ocurre en la oscuridad, ocurre a plena luz del día, con sellos oficiales y firmas del gobierno. En Colombia, como en casi toda América Latina, cuando el Estado necesita construir algo, no lo hace directamente. Abre lo que se llama una licitación pública, un concurso donde empresas privadas presentan sus propuestas. La mejor gana el contrato. En teoría es transparente. En la práctica, tiene grietas que algunos conocen mejor que cualquier otra persona. Infraestructuras del Pacífico S.A.S. fue creada en Cali en 2014. 4 socios, oficina en el centro, un par de contratos pequeños de pavimentación para mostrar experiencia. Nada que llamara la atención. Pero desde el primer día, esa empresa tenía un solo objetivo: ganar ese contrato del hospital y desaparecer. El esquema tenía 3 capas, cada una diseñada para que, si una fallaba, las otras 2 protegieran a los responsables. Primera capa: infiltrar el comité evaluador. 2 meses antes de la apertura de la licitación, uno de los socios de Infraestructuras del Pacífico se reunió en privado con un funcionario del ministerio. No era cualquier funcionario, era Carlos Medina, el secretario técnico del comité evaluador, la persona encargada de custodiar las propuestas de todos los competidores. El precio de la información: 180 millones de pesos en efectivo, entregados en 3 cuotas, en un apartamento de arriendo en el barrio Chapinero. Con esa información, los socios ajustaron su propuesta económica para ganar por exactamente el margen mínimo sobre el segundo lugar. Lo suficiente para ganar, lo suficiente para no levantar sospechas. Segunda capa: la obra de utilería. Firmado el contrato en enero de 2019, comenzaron los trabajos, o eso parecía. Contrataron 40 trabajadores a través de una empresa temporal de Buenaventura. Durante 5 semanas movieron tierra, instalaron cercas perimetrales, colocaron la valla oficial con el nombre del proyecto y el logo del ministerio. Un fotógrafo profesional documentó cada etapa. Con esas fotos y un informe técnico de 80 páginas, solicitaron el primer desembolso, 18.000 millones de pesos. El supervisor asignado por el ministerio, un ingeniero de nombre Rodrigo Peña, que llevaba 11 años en el cargo, aprobó el informe en menos de 48 horas. El dinero salió de las arcas del Estado el 14 de marzo de 2019. 3 días después, los 40 trabajadores recibieron una llamada diciéndoles que la obra se suspendía temporalmente por trámites administrativos, que les avisarían cuando retomaran. Nunca les avisaron. Tercera capa: la ruta del dinero. Esos 18.000 millones no duraron ni 72 horas en Colombia. Primero llegaron a una cuenta en el Banco de Occidente, luego se transfirieron a una sociedad en Panamá llamada Pacific Bridge Holdings. De Panamá viajaron a una cuenta en el Emirato de Dubái, a nombre de un ciudadano libanés que resultó ser cuñado de uno de los socios. Desde Dubái, el rastro se dispersó en 4 cuentas distintas en Singapur y las Islas Caimán. Cuando la Contraloría General de Colombia inició la investigación, 8 meses después, el dinero había pasado por 6 jurisdicciones y 9 entidades bancarias distintas. Recuperarlo iba a ser, en el mejor de los casos, un proceso de 5 a 10 años. En 2021, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a los 4 socios de Infraestructuras del Pacífico, al funcionario Carlos Medina y al supervisor Rodrigo Peña. Las pruebas eran sólidas: registros de llamadas, transferencias documentadas,
testimonios de los trabajadores. Todo apuntaba a que, por primera vez en mucho tiempo, alguien iba a pagar. Y entonces apareció el doctor Ernesto Valverde. Valverde era el abogado penalista más caro de Bogotá, un hombre que había pasado 15 años como asesor jurídico del Ministerio de Hacienda antes de abrir su bufete privado. Conocía la legislación de contratación pública mejor que nadie, porque él mismo había participado en redactar varios de sus artículos, y encontró algo que nadie más había visto. El decreto 1082 de 2015, que regula la contratación estatal en Colombia, establece en su artículo 2.2.1.1.2.1.1 que el primer hito de ejecución de un contrato de obra se considera cumplido cuando el supervisor técnico designado por la entidad contratante certifica por escrito el inicio efectivo de las actividades. No dice que la obra tiene que avanzar un porcentaje determinado. No dice que tienen que existir resultados físicos verificables. Dice que el supervisor tiene que certificar el inicio. Rodrigo Peña había firmado esa certificación. Estaba en el expediente. Era válida. Los cargos contra los 4 socios principales fueron desestimados en segunda instancia en marzo de 2022. El tribunal determinó que, según la letra de la ley, el primer hito contractual había sido cumplido formalmente. Carlos Medina, el funcionario que vendió la información, recibió una condena de 4 años, cumplió 18 meses con beneficios de casa por cárcel. Rodrigo Peña fue suspendido del cargo, no fue procesado penalmente. 4 socios de Infraestructuras del Pacífico SAS están libres hoy. Uno de ellos figura como socio en 2 nuevas empresas de construcción registradas en Medellín. En el lote del sur de Bogotá, donde debía estar el hospital, hoy funciona un parqueadero privado. Cobra 3.000 pesos la hora. Lo que acaban de escuchar no es un caso excepcional, es el modelo estándar y funciona en Colombia, en México, en Brasil, en Perú, en Argentina, con variaciones mínimas, porque se aprovecha de las mismas 3 debilidades estructurales. Primera, la corrupción en contratos públicos no deja sangre, no hay violencia, no hay víctima visible, hay papeles mal firmados, supervisores que miran hacia otro lado y dinero que se mueve silenciosamente. Eso hace que sea difícil de perseguir y fácil de justificar jurídicamente. El Banco Mundial estima que entre el 10% y el 30% del presupuesto de contratos públicos en América Latina se pierde por corrupción. En 2022, eso representó entre 100.000 y 300.000 millones de dólares, en un solo año. Segunda, el dinero viaja más rápido que cualquier investigación. Mientras una fiscalía obtiene las órdenes judiciales para acceder a registros bancarios en Panamá, el dinero ya lleva 3 meses en Dubái. Mientras tramitan el acuerdo de cooperación con Dubái, ya está en Singapur. El sistema legal funciona en semanas, el dinero se mueve en horas. Tercera, y esta es la más importante, las leyes fueron escritas para personas honestas. El artículo que usó Valverde para liberar a sus clientes no fue un error del legislador, fue una decisión práctica. En condiciones normales, un supervisor que certifica el inicio de obras está haciendo su trabajo. El problema es cuando ese supervisor está comprado. El sistema no tiene respuesta automática para eso. Depende de que alguien, en algún punto, decida hacer lo correcto. Y en este caso, nadie lo hizo. Infraestructuras del Pacífico, SAS, es una empresa ficticia. Carlos Medina, Rodrigo Peña y el Dr. Valverde son nombres que inventé para este relato. Pero el mecanismo es real. Los artículos legales son reales. La ruta del dinero por Panamá, Dubái y Singapur es real. Y los 47.000 millones de pesos. Ese número lo tomé de un caso que pueden buscar en los archivos de la Contraloría General de Colombia. Hay un hospital que no existe en algún lugar de este país y en algún lugar de este continente. Hay una familia que perdió a alguien porque el centro médico más cercano quedaba demasiado lejos. El dinero de ese hospital está en alguna cuenta que ninguna fiscalía ha podido alcanzar todavía. ¿Cuánto de tu dinero, del dinero que pagamos en impuestos, ha terminado exactamente así? La próxima semana vamos a hablar de algo que me parece todavía más perturbador, porque si el robo en contratos de hospitales ya es difícil de digerir, lo que pasa con los contratos de alimentación escolar en Colombia y México, el dinero que debería llegar al plato de los niños en los colegios públicos, es otro nivel. Voy a mostrarles cómo funciona ese esquema, quiénes están detrás y por qué es tan difícil de detectar. Si no quieres perderte ese video, ya sabes lo que tienes que hacer. Esto fue Negocios Sucios. Nos vemos la próxima semana.